nos hace diferentes es lo que somos. Coca-Quina, maravillosa. La Cascada, orgullosamente boliviana. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. Fundada en 1989 y dedicada a la salud de sus pacientes, Clínica del Sur se ha convertido en una de las clínicas más prestigiosas de la ciudad de La Paz. Estamos comprometidos con tu bienestar. Brindamos la mejor atención y servicio de salud. Hemos atendido a miles de hogares y familias, lo que nos convierte en un proveedor líder de servicios médicos de calidad. Cumplimos 34 años al servicio de tu salud y esperamos servirte por muchos años más. Clínica del Sur, un año más de vida dedicada a la tuya. ¿Hemorroides? Colocentro. Somos el centro médico especializado en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades del colon, recto y ano. Pensando en su salud, contamos con equipos médicos de última tecnología para brindarle calidad de atención con resultados efectivos y oportunos. Evita complicaciones. En caso de sangrado rectal o hemorroides, visítanos. Estamos ubicados en la calle 11 de Calacoto, esquina Sánchez Bustamante, edificio CBC2, piso 5, o contáctanos al 61 66 66 66. En tu hogar, en el trabajo, en cada momento, guardando no solo recuerdos, haciendo que te sientas mejor con tu familia y amigos. Cada día nos esforzamos en fabricar más que muebles, hacemos realidad tus sueños. Calle Mercado, esquina Socabaya, calle Murillo, entre Sagárnaga y Cochabamba, Sopocachi, avenida 6 de agosto entre Belisario Salinas y Pedro Salazar, en Calacoto, avenida Valliviana entre calles 13 y 14. También puedes buscarnos por internet o comunicarte por Facebook. Ahora nuestra nueva sucursal en la avenida Montenegro, número 945, edificio Terranova, entre Pancara y Guillena. Rumbo a los 50 años de calidad. Muebles Silvera, muebles que dan vida. Consultorio médico RenovaMed. Atendemos diferentes especialidades. Estamos ubicados en la avenida Saavedra, número 2232, edificio Santa Polonia, piso 2, frente al Hospital General. Escríbenos al WhatsApp 748-67364. RenovaMed. Digestan Compuesto hace fáciles las digestiones más difíciles. Ahora además, Digestan Simple Sal de Frutas. Pura efervescencia, pura frescura. Lo que nos hace diferentes es lo que somos. Coca-Quina, maravillosa. La Cascada, orgullosamente boliviana. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia.
Fundada en 1989 y dedicada a la salud de sus pacientes, Clínica del Sur se ha convertido en una de las clínicas más prestigiosas de la ciudad de La Paz. Estamos comprometidos con tu bienestar. Brindamos la mejor atención y servicio de salud. Hemos atendido a miles de hogares y familias, lo que nos convierte en un proveedor líder de servicios médicos de calidad. Cumplimos 34 años al servicio de tu salud y esperamos servirte por muchos años más. Clínica del Sur, un año más de vida dedicada a la tuya. ¿Hemorroides? Colocentro. Somos el centro médico especializado en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades del colon, recto y ano. Pensando en su salud, contamos con equipos médicos de última tecnología para brindarle calidad de atención con resultados efectivos y oportunos. Evita complicaciones. En caso de sangrado rectal o hemorroides, visítanos. Estamos ubicados en la calle 11 de Calacoto, esquina Sánchez Bustamante, edificio CBC 2, piso 5, o contáctanos al 61 66 66 66. En tu hogar, en el trabajo, en cada momento, guardando no solo recuerdos, haciendo que te sientas mejor con tu familia y amigos. Cada día nos esforzamos en fabricar más que muebles, hacemos realidad tus sueños. Calle Mercado, esquina Socabaya. Calle Murillo, entre Zagárnaga y Cochabamba. Sopocachi, avenida 6 de agosto entre Belisario Salinas y Pedro Salazar. En Calacoto, avenida Valliviana entre calles 13 y 14. También puedes buscarnos por internet o comunicarte por Facebook. Ahora nuestra nueva sucursal en la avenida Montenegro, número 945, edificio Terranova, entre Pancara y Guillén. Rumbo a los 50 años de calidad. Muebles Silvera, muebles que dan vida. ¿Cómo están? Muy buenas noches, hermosa familia boliviana. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en su programa Doctor TV, un programa dedicado para ir aprendiendo a cuidar a la salud de todos los integrantes de la familia. Mi nombre es Penélope Michel, soy médico neurólogo y como parte del equipo de Doctor TV también quiero comentarles que cualquier duda que ustedes tengan respecto al área de neurología, dolor de cabeza, temblores, desmayos, olvidos, dolor de espalda, etcétera, lo pueden hacer directamente también con mi persona. Mi número es el 730-27755, como siempre dispuesta a ir respondiendo cada una de sus dudas. Bien, quiero invitarlos a que se queden con nosotros durante los siguientes minutos, ya que vamos a ir hablando de un tema bastante importante y que no lo hemos hablado durante varios meses en realidad. Hemos invitado para este tema a una especialista, hemos invitado a la doctora Lucía Blanco, quien es coloproctóloga. Esta noche vamos a hablar acerca de lo que es la hemorragia digestiva baja. ¿Qué es esta enfermedad que sí es bastante frecuente y muy importante por todo el contexto que tiene? Entonces, bueno, doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente después de bastante tiempo en el programa y, bueno, bienvenida nuevamente. Bueno, no, la agradecida soy yo por la invitación, así que un gusto, un placer estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias. Perfecto. Para ir entrando, doctora, al tema, ¿qué es esto de hemorragia digestiva baja? ¿A qué nos referimos con este término que tal vez solo se entiende tal vez la parte de hemorragia, entonces uno se va asustando, ¿no? ¿A qué se refiere este término? ¿Qué es esta enfermedad? ¿Verdad, no? El tema hemorragia. Uno piensa en hemorragia y piensa que es algo grave. Sí. Y evidentemente lo es, ¿no? Cualquier sangrado digestivo del tracto digestivo inferior no es normal. Entonces, ¿a qué nos referimos con este término? Bueno, es el sangrado del tracto digestivo inferior. Antiguamente decíamos que venía desde lo que es el ángulo de Treitz, pero bueno, actualmente el sangrado digestivo bajo es netamente colónico, es decir, distal a la válvula ileocecal. O sea, todo lo que es colon, recto y ano y que sangre, eso es la definición de hemorragia digestiva baja en la actualidad. Y hay muchas patologías, ¿no?, que lo explican. Y bueno,
presta para aclarar todas las dudas, ¿no? Perfecto. Para ir diferenciando un poquito, dicen, pero esta doctora me dice que hay una hemorragia que es baja. ¿Por qué baja? Entonces, ¿hay una alta también? Correcto, hay una hemorragia digestiva alta, que eso bueno, es campo de otra área, que es la gastroenterología, ¿verdad? Pero es muy importante aclarar eso, ¿no? Si hay una hemorragia digestiva baja, lo propio hay una hemorragia digestiva alta, ¿no? Muy bien. Vamos a ir viendo por toda la variabilidad de las causas, ¿no? Entonces, primero quisiera que hablemos acerca de la clínica, es decir, cómo una persona se puede dar cuenta que tiene este tipo de hemorragia, cómo tiene que hacerse, porque la primera persona que usted es el primero que va a ir identificando, entonces tenemos que aprender cómo hacer esa identificación, cuáles son los motivos, digamos, de riesgo, cuándo acudir al médico. Entonces, ¿qué va a ver el paciente? Si tiene algún otro síntoma, si hay dolores, no hay dolores, etcétera. Entonces, primero vamos a hablar un poquito de la clínica. Bien, correcto. ¿Qué es lo que le pasa a un paciente, no? ¿Por qué viene un paciente a nuestra consulta? Bueno, estamos hablando de hemorragia digestiva baja, viene por sangrado. Es generalmente un paciente que al evacuar, es decir, al realizar el acto defecatorio, presenta sangrado. Este sangrado puede ser en el aseo, es decir, en el papel higiénico, puede ser también visto en las propias heces fecales o puede ser visto en el inodoro, ¿no? Con goteo o con chisgueteo. Es muy importante diferenciar que este sangrado puede ser doloroso o puede ser indoloro. Eso ya nos amplía muchísimo la gama diagnóstica. Una cosa es el sangrado rectal bajo con dolor y otra es el sangrado sin dolor. Entonces, supongamos, viene un paciente a la consulta, doctora, hace un mes que estoy con sangrado en el acto defecatorio, lo que nosotros llamamos proctorragia, pero es un sangrado muy mínimo y lo vemos en el papel higiénico. Entonces, ya nos orienta a pensar que es una causa quizá cutánea, ¿no? Ahí nos vamos a las dermatitis perianales. Son pacientes que confunden la enfermedad hemorroidal con lo que es la dermatitis perianal y es diferente. En este caso, si hay sangrado, pero escozor, ardor alrededor del ano, ya nos orienta a una patología cutánea, dérmica, ¿no? Otra cosa es el sangrado más abundante, ¿verdad? Ya lo vemos en las heces fecales o quizá el paciente gotea o hay un chisgueteo en el inodoro. Entonces, ese sangrado que no es con dolor ya nos hace sospechar de la patología hemorroidal. Las hemorroides enfermas sangran y no duelen. Eso es muy importante. Las hemorroides no duelen a no ser que estén complicadas, es decir, trombosadas o fluxionadas, que es el cuarto grado de la enfermedad hemorroidal, que es cuando ya las venitas están afuera, se salieron de la cavidad anorrectal y esa es la fluxión hemorroidal. Entonces es importante. El primer dato que quiero que entiendan en esta charla, ¿no?, informativa, que el sangrado sin dolor, lo más frecuente es que sea enfermedad hemorroidal. ¿Puede ser la única causa? No. Por eso todo sangrado en el acto defecatorio tiene que tener un diagnóstico, porque no nos olvidemos que está muy en boga lo que es la enfermedad maligna, ¿no? El cáncer colorectal, que lamentablemente la incidencia en nuestro medio, es decir, el aumento de casos es cada vez más frecuente y lamentablemente en población más joven, ¿no? Así que eso es muy importante. Entonces, el sangrado rectoanal con dolor ya me orienta a otro tipo de patologías, como por ejemplo la fisura anal. Hay una herida en la mucosa anorrectal, también puede ser una herida que compromete la piel y eso obviamente provoca dolor. Entonces, si el acto defecatorio es con sangrado y con dolor, ya me oriento a pensar que quizá hay una fisura. Pero es importante hacer un examen físico, ¿no? Sin la revisión correspondiente no podemos diagnosticar. Es importante lo que menciona la doctora, todos esos sangrados tienen que tener un diagnóstico. ¿Eso qué quiere decir? No lo pasen de largo, no lo pasen, si ya ven, no, pero solamente es una pequeña estría, no va a pasar nada, solamente son 2 gotitas, no pasa nada, solo son 2 gotitas. No, es ya un dato que sí o sí tenemos que acudir a nuestro médico y hacernos un montón de estudios. Ya el especialista ya le indicará qué tipo de estudios se necesita, aparte del examen físico y la anamnesis, es decir, todas las preguntas que hacemos. Entonces, no hay que dejar pasar esto de ningún motivo. Uno. Segundo, doctora, ¿cómo es la sangre? Es importante saber, es importante determinar, y eso a ustedes les necesito que aprendan, porque es diferente que sea una sangre bien rojita, es diferente que sea una sangre que a veces no sabemos qué es sangre porque es muy negra, como nosotros decimos alquitranada. Entonces, ¿cómo es este tipo de sangre? Correcto. El sangrado digestivo bajo, colónico, rectoanal es sangre viva, ¿no? El paciente viene y dice, no, es sangre roja, sangre viva, a veces también con coágulos, ¿no? Entonces, ese es
es el sangrado digestivo bajo. El sangrado digestivo alto, que quizá viene de lo que es el estómago, tracto intestinal superior, intestino delgado, ya hablamos como de sangre coagulada, ¿no? Lo que mencionabas, Doc, la sangre alquitranada, ¿no? Entonces es diferente, eso nos orienta. ¿Siempre es así? No, no siempre. Puede haber un sangrado digestivo alto que sea hemorrágico, netamente rojo rutilante, sí. Si es por ejemplo, una úlcera gástrica que está sangrando masivamente, hay rebosamiento y ese sangrado pasa, ¿no? Hacia el colon, no da tiempo a la digestión de esa sangre y sale, ¿no? Como sangre roja, viva, rutilante. Eso es importante, ¿no? Entonces, si es sangre viva, 95% de las causas son colorectoanales. Entonces hay que hacer la investigación correspondiente. Nunca den por sentado o por normal que el sangrado en el acto defecatorio es normal. No es normal. Es esperable en algunas circunstancias. Si nos estreñimos, lastimamos la mucosa no rectal y puede ser que haya una pequeña proctorragia, es decir, un pequeño sangradito y que ahí quede, se autolimitó y ahí pasó. Eso sí es esperable, pero los sangrados defecatorios no son normales, nunca, ¿no? Muchas personas, lastimosamente, van al médico cuando hay dolor. Porque si no, no van por más que tengan otro tipo de síntomas. Y muchos dicen, sí tengo 2, 3 gotitas o hay un poco más, pero no me duele mi estómago, o sea, no me duele acá la parte abdominal baja que decimos que colonialmente todos lo decimos como estómago, pero no hay dolor abdominal. Siempre hay dolor, no hay dolor. Entonces, es una pregunta muy importante. Primero porque gran parte de los sangrados digestivos bajos son indoloros. Perfecto. Por ejemplo, el cáncer colorectal. Si hablamos de un cáncer incipiente, no va a tener dolor el paciente. A veces ni siquiera tiene sangrado. Entonces, podemos estar ante la presencia de una patología maligna que requiere estudios específicos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un antecedente familiar, el papá con cáncer colorectal, a los 45 o 50 años, el hijo tiene que ir pensando que hay un factor o un componente genético hereditario y hay que hacer estudios, ¿no? De cribaje, de tamizaje para hacer diagnósticos tempranos, porque esta patología, a pesar de ser maligna, diagnosticada a tiempo, el cáncer colorectal es absolutamente curable, ¿no? A tiempo. Estadios avanzados, lamentablemente, solamente a la medicina paliativa, ¿no? Pero es importante el diagnóstico precoz, ¿no? Y la prevención, sobre todo. Yendo más directamente a la pregunta, Doc, que me hacías. ¿Hay patologías abdominales que sí ocasionan dolor abdominal y sangrado? Sí. La enfermedad diverticular del colon es una de las patologías que nos puede ocasionar sangrado con dolor. ¿Puede ser indoloro? Sí, correcto. También puede no haber dolor, ¿no? La enfermedad diverticular es otra de las causas de sangrado digestivo bajo. Muchas veces el diagnóstico es incidental, porque el paciente quizá no acude a la consulta por constipación, se le hace el estudio correspondiente. En nuestro medio solemos usar todavía lo que se llama el colon varitado, el colon por enema, y ahí podemos ver, por ejemplo, que tiene sus divertículos, ¿no? Que son pequeñas hernias, saculaciones que le crecen al colon, ¿no? Pero es muy importante saber que todas las patologías colorectoanales están muy relacionadas con la dieta. Y ese es un capítulo muy importante de la coloproctología. El paciente con enfermedad o patología colorectoanal que entiende que el cambio de dieta, que el hábito saludable, el aumento del consumo de fibra, fruta, vegetales, agua, es importante para su salud colónica, esto hace que el paciente vaya con buena evolución, ¿no? Siempre. Eso sí es importante, no solamente en esta parte de la parte colónica de esta enfermedad que estamos hablando, sino para todo el cuerpo. Entonces, tener mucho cuidado siempre con el tipo de alimentación que tenemos. Todo el estilo de vida en realidad siempre afecta desde arriba, desde la punta del cabello, la piel, el cerebro, el corazoncito, el pulmón, absolutamente todo. Entonces, la prevención es lo primero que tenemos que ir teniendo y un buen estilo de vida. Muchas veces, Doc, tenemos un paciente y no va a algunas especialidades en específico, por decirlo así. ¿Por qué? Por miedo, por pudor, por vergüenza muchas veces. Entonces, tengo este problema, pero me da miedo. ¿Qué tal si me da vergüenza ir al médico? ¿Qué sé yo? Me van a hacer algunas preguntas. ¿Qué es lo que se hace en el consultorio cuando llegan esos pacientes
cuál es el protocolo, digamos, cómo es el examen o qué estudios me van a pedir, porque muchas veces por eso igual los pacientes no llegan a consulta tal vez de forma adecuada o temprana por ese miedo, ¿no? Sí, correcto. Hay miedo, el pudor, por supuesto, y aparte también el desconocimiento. Exacto. Muchas personas acuden a mi consultorio diciéndome, doctora, yo no sabía que había esta especialidad. Sí. No se conoce, no es muy conocida. Entonces es importante también que se sepa que hay especialistas que nos dedicamos a la parte colorectoanal, ¿no? Es importante también que los pacientes puedan conocer qué es lo que hacemos en una consulta, y esa es una pregunta realmente que me interesa mucho que me hagas, porque los pacientes vienen con temor, ¿no? Con miedo, con desconocimiento. Entonces viene un paciente a mi consulta, lo primero que hacemos es la entrevista médica, se hace lo que se llama la anamnesis, es decir, antecedentes médicos, antecedentes quirúrgicos que ha tenido este paciente, fundamentales, de importancia para mí, entonces se hace lo que es la historia clínica, ¿verdad? Luego pasamos a la parte en donde el paciente nos cuenta cuál es el problema por el cual acude, y muchas veces el paciente directo me dice, vengo doctora porque tengo hemorroides. Entonces yo les digo, a ver, cuéntame por qué dices que tienes hemorroides, cuál es tu molestia, cuál es tu problema, no me des un diagnóstico, le digo, dame síntomas, molestias. Y ahí me dicen, sí doctora, estoy con mucho escozor, mucha picazón alrededor del ano. Entonces quizás sí es uno de los síntomas de enfermedad hemorroidal, pero no es el típico, el característico. Entonces ya el paciente nos empieza a orientar quizás a otras patologías que son mucho menos conocidas que la enfermedad hemorroidal. Pero bueno, continuamos con la entrevista y el paciente ya nos va contando quizá que ha tenido episodio de diarrea una semana antes, o quizá que se ha estreñido una semana antes. Entonces todo eso ya empezamos a conocer en la entrevista médica. Posteriormente, una vez que ya tenemos todo lo que es la entrevista con el paciente, pasamos a la revisión física. Lo primero que hacemos es, por supuesto, cuidar el pudor del paciente. Vamos a revisar el área perianal primero, es decir, alrededor del anito. Entonces lo cubrimos y le pedimos que por favor descubra, ¿no?, la zona perianal. Primero, la revisión externa, la hacemos con luz, ¿no? A veces colocamos algún tipo de adminículo que nos aumenta la visibilidad, ¿no?, como una lupa, para poder ver bien la piel perianal. Eso es muy importante. Una vez que vemos, luego hacemos la palpación de la región perianal. Tocamos a ver si hay cambios o aumentos de volumen, o cambios en la temperatura local perianal, o inclusive ya con solo ver podemos ver que quizá hay trayectos fistulosos o algún granito, como nos dice el paciente, o bien podemos evidenciar las venas, ¿no?, las venas hemorroidales, ya sea externas o las internas si están prolapsadas. Entonces es muy importante la revisión física, primero la inspección, la palpación, y luego realizamos lo que se llama el tacto rectal, obviamente con guante, con anestésico en gel. Se realiza un gentil tacto rectal. Imaginemos que este es el anito, entonces lo primero que hacemos es el coqueteo anal. No es que le vamos a colocar el dedo, introducir el dedo y a lastimarlo o a producir una vejación, ¿no?, de su intimidad del paciente. Obviamente lo hacemos con mucho cuidado, dilatamos el esfínter anal externo y suavemente introducimos el dedo, es decir, hacemos la digitalización, y con el tacto tenemos muchísima información. El tacto se divide en lo que es la parte superficial y la parte profunda, ¿no?, del tacto rectal. La parte superficial podemos ver si hay criptas, podemos ver si hay aumento de volumen en esa región. Con el tacto profundo ya podemos llegar hasta la ampolla rectal y ver si hay masas, tumores, ¿no? Claro. Entonces eso es sumamente importante. Al extraer el dedil nos fijamos si hay restos sanguíneos, y siempre es muy importante sacar resto fecal para ver cuál es la calidad fecal. Si sacamos sangre en las heces, o si son heces limpias, o incluso si sacamos contenido alquitranado, ¿no? Si saco un contenido negro, ¿no?, yo ya pienso que hay un sangrado digestivo más alto. Entonces eso es la parte importante en el tacto rectal. Posteriormente podemos realizar en el mismo consultorio lo que se llama la anoscopía, que es la especuloscopía de la región anorrectal. También podemos realizar la proctoscopía o la rectosigmoidoscopía, rígida o flexible, que es lo que nos permite realizar una instrumentación anorrectal hasta más o menos unos 20 centímetros del colon sigmoides. Hasta ahí podemos hacerlo sin anestesia, sin sedación, porque no es doloroso. Pero obviamente un estudio más complejo como una colonoscopía, que involucra llegar hasta el final del colon, es decir, del intestino grueso, se tiene que hacer
hacer en el ambiente adecuado, es decir, en un quirófano, con un especialista en anestesiología que cede al paciente, es decir, es un estudio mucho más complejo, ¿no? Pero que nos da una información muy valiosa. Y ahí viene otro tema muy importante, que es cuáles son las indicaciones para realizar un estudio de más complejidad, ¿no? Como la colonoscopía. Perfecto. Estamos esta noche hablando acerca de lo que es la hemorragia digestiva baja. Estamos dispuestos siempre a responder cada una de sus dudas, así que vayan mandando los mensajes. La línea de WhatsApp y de Telegram están habilitadas. Tenemos el 624-05321. Aprovechen, tenemos a nuestra especialista esta noche, la doctora Lucía Blanco, quien va a ir respondiendo en unos minutos nada más cada una de sus dudas. Es importante saber todo esto de cómo se hace justamente hasta el examen físico, porque como repito, Doc, muchas especialidades no acuden por dos cosas. Uno, porque sí, desconocimiento de que existe. Y dos, ese miedo realmente, o a veces tenemos una mala información, hasta tabús, en realidad, que hay que ir rompiéndolo y es la mejor forma. A veces uno está un poquito incómodo, pero no es en mal de una persona. Entonces sí necesitamos hacer esas valoraciones con diferentes especialidades y no, en este caso, como por ejemplo hablamos de la colonoscopía, etcétera, no es solamente cuando tengo dolor o cuando hay sangrado. Y eso quiero hacer una pregunta, Doc, aparte de las indicaciones, porque han debido escuchar en casita, a mí me han dicho que me tengo que hacer desde mis 50 años, desde mis 60, pero yo no tengo dolor, yo no tengo nada, no tengo problema, ¿por qué me tendría que hacer? Entonces, ¿esto es cierto, no es cierto? ¿Por qué? Y aprovechando y entrando a las indicaciones. Sí, es correcto, ¿no? Hay que hacerse por lo menos una vez en la vida una colonoscopía a partir de los 45 años. Ahora cada vez es gente más joven. Ni hablar si viene un paciente con antecedente heredofamiliar, ¿no? De cáncer colorectal, por supuesto que le pedimos a edades más tempranas, sobre todo porque el precursor del cáncer colorectal es el pólipo, ¿no? Ciertos tipos de pólipos, pequeñas lesiones que le crecen al colon o al recto, que son como orejitas, y si se detectan a tiempo, se pueden resecar, es decir, las pueden extraer, las podemos quitar, y ahí se acabó el problema. Pero ¿qué pasa si tenemos un pólipo que empezó a crecernos a partir de los 20, 25 años y lo dejamos 10, 15 años? Claro. Empezamos ya con sangrado, quizá disminuimos nuestro peso, malestar general, anemia, la calidad fecal se vuelve más delgadita o las heces se vuelven planas, acintadas. Esos ya son síntomas, ¿no? de un posible cáncer colorectal avanzado. Entonces es importante una colonoscopía a tiempo, ¿no? Correcto, muy importante. Perfecto, entonces por favor siempre la prevención, que es lo que tratamos es el sueño de cada médico en realidad, la prevención primaria, que es lo que llamamos. Personas ya que tienen este antecedente, tenemos que ir al médico y de forma regular su médico ya le indicará en qué momento es pertinente hacer este tipo de estudio. Bien, y como dice la doctora, todas las personas, por lo menos una vez en la vida, nos tenemos que hacer este estudio. En realidad hay diferentes tipos de estudio que nos deberíamos hacer de forma regular o por lo menos una vez en la vida para prevenir, no esperar a tener dolor, no esperar a estar mal, no esperar a tener alguna descompensación. Bien, no sé si podemos hablar un poquito acerca de este estudio y tal vez de alguna otra indicación para este estudio. Claro, la colonoscopía en general, bueno, es el gold estándar, ¿no? Para nuestra especialidad. Es nuestro estudio no solamente favorito, sino también el que más información nos da con respecto a la parte estructural, ¿no? Colónica y rectoanal. Es un estudio muy valioso, nos da muchísima información, es de relativa accesibilidad, pero evidentemente lo justifica la información que nos da, ¿no? Y aparte no es solamente un estudio diagnóstico, sino que también es terapéutico en el caso que se pueda realizar, ¿verdad? Entonces, las indicaciones, cuando yo le pido, ¿no?, a un paciente colonoscopía, ¿le voy a pedir a todo el que viene a mi consulta? No, por supuesto que no. Primero tengo que considerar la edad, ¿ya? Segundo, ¿le puedo pedir a un jovencito? Sí, le puedo pedir. Por ejemplo, si yo tengo un paciente joven, que de hecho sí los tenemos, entre 20, 22 años, y a veces me refieren, no, doctora, le cuento que entro al baño y algo se me sale del ano, pero luego se introduce. Entonces, quizá yo en mi consultorio le hago una anoscopía,
no alcanzo a ver, digamos, lo que está sucediendo porque es más arriba de lo que llega al anoscopio, la medida de ese instrumento es más corta, entonces sí requiero quizá un estudio más profundo, y si yo sospecho que hay un pólipo, tal vez el mismo endoscopista lo puede resecar. Si no fuera así, pero ya tengo el diagnóstico, sí al paciente se lo somete a la resección quirúrgica, ¿no? Lo sometemos a quirófano, ahora hay técnicas muy modernas, el TAMIS, por ejemplo, que nos permite hacer la resección de ese pólipo. Entonces esa es una indicación. Segundo, si yo tengo un paciente que tiene cambio en el hábito defecatorio, supongamos una señora, 50 años, sin antecedentes, pero por ejemplo es más con datos de obesidad, viene y me dice, doctora, yo hace un año que empecé a defecar diferente. Yo defecaba todos los días de mi vida de una determinada manera y hace un año ya defeco cada 2 días, mis heces son más delgadas, he notado que incluso era más gordita, estoy bajando de peso de una manera inexplicable, entonces yo ya puedo pensar que esa paciente tiene quizá una neoplasia, es decir, algo, ¿no? Algo maligno colorectal, le pido la correspondiente colonoscopía. Básicamente en nuestro medio esas son las indicaciones para pedir ese estudio. También me sirve, por supuesto, para la enfermedad diverticular del colon. Muchas veces los diagnósticos se hacen de manera incidental con la colonoscopía. Entonces al paciente se le indica, bueno, mira, hemos encontrado estos divertículos que son pequeñas hernias que le crecen al intestino grueso, no es de riesgo, no se transforma en cáncer, esto es muy importante, el cáncer tiene una genética y una herencia diferente, no te da cáncer por tener divertículos, no te da cáncer por tener hemorroides, eso es muy importante, mucha gente viene con ese concepto erróneo, ¿no? Me han dicho que tengo hemorroides y que me va a dar cáncer y que hay que operarme, doctorita. Exacto. Lo que menos operamos en la actualidad es la enfermedad hemorroidal. La enfermedad hemorroidal tiene tantas técnicas modernas para tratarse que prácticamente yo ya a quirófano entro poco y nada para la enfermedad hemorroidal. Eso es fantástico porque es importante que el paciente sepa que una patología tan frecuente tiene un tratamiento poco invasivo, poco costoso, porque la cirugía obviamente es cara a comparación de, por ejemplo, las ligaduras que podemos hacer en consulta. Y sobre todo lo que yo les insisto, el tratamiento higiénico dietético. Si un paciente hace buena dieta, es muy probable que esos vasos hemorroidales dejen de sangrar, dejen de provocar sintomatología y ahí quedó el problema, ¿no? Perfecto. Así que eso es muy importante. Claro, o sea, realmente tener todos esos síntomas, tener todo eso, o sea, sí es importante, por favor, acudir con su médico, como estamos reincidiendo, y decirle absolutamente todos los síntomas que tenemos para ir viendo, porque si bien muchas veces su especialidad solamente se conoce por hemorroides, sí, tal cual, no es lo único, no es lo único. Hay un montón de patologías y la mayoría, obviamente, como no son tan conocidas, a veces uno hasta le tiene miedo o no sabe qué es, o lo asocia directamente, como dice, como un cáncer, sí, ¿no? Vamos a ir leyendo algunos mensajitos para ir ya respondiendo cada una de sus dudas. Leita, si vamos con el primer mensaje, por favor. Muchísimas gracias. Buenas noches. ¿Cómo mejorar el estreñimiento para evitar problemas de colon? ¿Algún probiótico? ¿Qué recomienda, doctora? Muchísimas gracias. Bueno, esta pregunta es fundamental porque de hecho el estreñimiento es gran causa de patologías colorectonales. O sea, es el enemigo del colon, del recto y del ano, el estreñimiento. Así que, ¿cómo lo mejoramos? Bueno, primero agua. Hay que hidratarnos, pero no gaseosas, iba a decir una marca. Gaseosas no. Pueden ser jugos naturales, pero agua. Nuestro organismo es 60% agua. Necesitamos agua, hay que hidratarnos. Segundo, más fruta, verdura, vegetales. Disminuir los carbohidratos. No los sacamos del plato, no es que vamos a dejar de comer papa, arroz, fideo, chuño, pero no vamos a poner los 4 carbohidratos en un mismo plato. Es importante que nuestra ración alimentaria sea variada, ¿no? Sí. Sea proporcionada. Si elegimos un carbohidrato, bueno, que sea uno, ¿no? Y nuestra porción de proteína y bastante fibra. La fibra la encontramos, como les repito, en las frutas, las verduras y los vegetales. Ahora hay un producto que a mí me gusta mucho, que es muy natural, que es el salvado de trigo. Perfecto. El salvado de trigo, que se vende en cualquier dietética, supermercado, en el almacén, es un producto que viene en polvo, es como el afrecho. Entonces, si nosotros mezclamos 4 cucharas en la mañana y 4 cucharas en la noche de este producto que es polvo, con agua, con yogur o con lo que sea, ya tenemos el aporte de 40 gramos de fibra que requerimos al día para formar materia fecal de buena calidad. Entonces, si mejoramos el estreñimiento, vamos a combatir
La mayoría de las enfermedades colorectoanales, pero es importante, ¿no?, que el paciente sepa que no hay laxantes ni purgantes que nos regulen el acto defecatorio. Es más, eso es veneno. Ningún coloproctólogo que se digne de serlo usa laxantes o purgantes. Eso es un veneno, eso es una atrocidad para mi especialidad. Y esto a veces al paciente le sorprende. Pero doctor, ¿acaso con el laxante uno no va al baño? No. Lo que tú generas con un laxante o con un purgante es que tu colon pierda la capacidad contráctil fisiológica. Lo único que estás haciendo es que tus heces salgan diarreicas. Exacto. Y las heces diarreicas son alcalinas, es decir, te queman peor que el ácido. Entonces empeoran tus vasitos hemorroidales, te fisuran el ano, te generan dermatitis alrededor del ano, es decir, te escaldan igualito que al bebé. Así que importante esa pregunta. Para el estreñimiento, fibra. Perfecto. Hay también muchas personas que usan elementos naturales como por ejemplo jugos de ciruelo, las hojas de sen. ¿Sirve, no me sirve? El ciruelo, por supuesto, claro, es fruta, ¿no? Así que sí, está muy indicado y hay personas que les sirve. Importante también, que no les he dicho, el ejercicio físico, ¿no? Exactamente. Si somos sedentarios, si tenemos hábitos poco saludables con respecto a la actividad física, entonces nuestro colon tiene tendencia a paralizarse, si vale el término. Entonces, si estamos quietos, el colon también está quieto. Entonces, hay que activarse, hay que hacer actividad física. Caminata, subir, bajar gradas, bicicleta, no necesariamente tienen que ir al gimnasio, ¿no? Pero hacer actividad física diaria. Perfecto. Muchas gracias. Vamos con una siguiente consulta, por favor. Muchísimas gracias. Buenas noches. El sangrado tipo coágulo, color oscuro y denso y dolor de estómago en un niño de 9 años, ¿qué diagnóstico podría ser? ¿Mediante qué estudio se le debe realizar? Muchísimas gracias por la pregunta. Nos mandó este televidente una imagen, en realidad, más o menos cómo son los coágulos, para que la doc se pueda ubicar más o menos y nos pueda, me la pueda orientar mejor a esta mamá, en realidad, porque es la mamá de un pequeño de 9 años. No, bueno, por supuesto, la pediatría de por sí es otro gran capítulo, ¿no? Y la coloproctología o la gastroenterología pediátrica, por supuesto, un capítulo aparte muy especial. Cuando un niño a los 9 años tiene este sangrado, que bueno, por la imagen no es tan claro, pero sí estoy viendo que hay, ¿no? Manchado en el inodoro. Entonces, hay que investigar varias causas. Por supuesto, hay que realizar estudio endoscópico en este niño, ¿no? No se pueden descartar otras patologías que ven otras especialidades, como por ejemplo patologías hematológicas. Es muy importante en el pediátrico. Es diferente, no es que el niño tiene hemorroides, no. Entonces, muy importante que la mamá acuda al gastroenterólogo pediatra, ¿no? Hay que hacer endoscopías, por supuesto. Sí, le tienen que hacer un estudio a su pequeño y, por favor, no se descuide, tiene que ir a su especialista, en este caso, a gastroenterología pediátrica, y él ya le dirá qué estudios o le va a ir derivando tal vez a algún otro especialista. Vamos con una siguiente consulta, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, doctoras. Una consulta. ¿Por qué duele alrededor del ano? ¿Mediante análisis de heces se puede diagnosticar cáncer de colon? Gracias. Bueno, tenemos dos preguntas. Dos preguntas. Bueno, primero, en el análisis de heces, no se puede diagnosticar el cáncer de colon. No. Ojalá. Sería una maravilla. Sería muy fácil. Sería genial. Antiguamente se pedía lo que era la sangre oculta en heces, ¿verdad? Es un estudio que ahora no lo tomamos con tanta sensibilidad y especificidad porque da falso positivo. Si tú te lavas los dientes y ese día te haces tu sangre oculta en heces, te va a dar positivo, porque hay sangrado, microhemorragia de la encía. Entonces no es fidedigno, prácticamente está en desuso, entonces no. El estudio de las heces no me sirve para diagnosticar cáncer colorectal. ¿Por qué duele alrededor del ano? Bueno, varias causas, ¿no? Hay que ver si el dolor es crónico o agudo. Si el dolor es agudo, pueden ser otras causas, por ejemplo, abscesos perianales, fístulas anorrectales. Puede doler por una fisura anal, ¿no? Que puede ser aguda. El dolor crónico a veces está relacionado, muchas veces hay dolor irradiado. Gente que se ha caído hace tiempo atrás, ha tenido quizá fisura del coxis y muchas veces ese dolor ellos o sea, como que el paciente manifiesta que le duele el ano, pero en realidad al hacerle la revisión no es el ano, sino que es la región más alta, ¿no? La región sacrocoxígea. Entonces, dolor perianal es un mundo aparte.
pero esas son las causas más específicas. ¿Sería diferente que duela en el momento de defecar o independientemente? O sea, ¿me da datos de enfermedades diferentes? Sí, si duele al defecar, tengo que investigar algo en el ano, ¿no? Hay dolor en el acto defecatorio, lo más común, la fisura anal. Ya. Pero puede haber otras patologías, sí, por supuesto, ¿no? Está el espasmo del elevador, varias otras causas. Pero si me duele, pero no me duele cuando defeco, exacto, entonces ahí, no, bueno, hay que ir pensando, ¿no? No se olviden que también tenemos otros componentes musculoesqueléticos en lo que llamamos las posaderas, ¿no? Mucha gente viene a la consulta y creen que por dolor glúteo nosotros vemos, ¿no? Como coloproctólogos, es diferente. El dolor glúteo a veces está relacionado con otras especialidades, traumatología, reumatología, entonces, como verán, es un mundo amplio, ¿no? Perfecto. Vamos con una siguiente pregunta, Leita, por favor. Muchas gracias. Buenas noches. Quiero comentar que día que no me aseo, me arde, me escuece mucho la zona del ano. ¿Qué puedes recetar o aconsejar? Por favor, tengo 54 años. ¿Tengo una vena externa? Bueno, esta pregunta es tan importante porque no solo a ti, a todo el mundo, si no se asea, le arde, le escuece, las heces fecales son sumamente irritantes. Ahora, hay que ver si realmente hay una causa subyacente que hace que la incomodidad sea más manifiesta en este paciente que quizás en el común denominador de las personas, ¿no? Muchas veces hay lo que se llama la enfermedad criptoglandular. Esta enfermedad es bastante extraña, bueno, no para nosotros que sí la manejamos, pero para la comunidad, ¿no? ¿Qué cosa es eso? Nosotros tenemos unas glándulas en el ano recto, todos las tenemos. Estas glándulas lubrican el acto defecatorio, pero cuando por alguna razón, motivo o circunstancia, estas glándulas se inflamaron, generalmente diarrea o estreñimiento, consumo abundante de picantes, cuando se inflaman, empiezan a secretar mucho más moco. Ese moco humedece toda la región perianal y el paciente tiene lo que nosotros llamamos la dermatitis perianal secundaria. Ocasiona ardor, ocasiona mucha incomodidad y ni hablar si, por ejemplo, hay una leve incontinencia del esfínter. Eso hace que las heces babeen y que la molestia se manifieste de manera cíclica. Todo el tiempo está húmedo, todo el tiempo está con escozor, se limpia y posteriormente siente que nuevamente hay heces, como si no se limpiara. Entonces ahí hay que investigar funcionamiento esfinteriano, enfermedad criptoglandular y, por supuesto, la dieta. Si es un paciente que consume mucho picante, si le toma sus traguitos, todo eso hace que esto empeore. ¿Hay alguna forma recomendada o periódica, digamos, en la que se deba asear esta zona? Porque muchas veces uno va al baño, se limpia con el papel y a veces lo dejan ahí o a veces ni siquiera se limpia, muchas personas lo dejan así. Algunas personas ya van como que a otro extremo, que se hacen esas duchas que se menciona, o a veces con el uso de perita, etcétera. Entonces, ¿es adecuado, no es adecuado, es correcto, cada cuánto? Bien, bueno, luego de defecar hay que lavarse. Si tú te pasas el papel higiénico, lo único que estás haciendo es, y perdón las empresas de papel higiénico, estás secando las heces fecales alrededor de la piel. Claro. Entonces eso ya es microscópico, muchas veces ni se ve, pero esas microabrasiones que generan las heces fecales ya te están generando dermatitis en la piel. Entonces luego de defecar hay que asearse, lavarse. Si tú te lavas solamente con agua es más que suficiente. El lavado adentro del recto, totalmente inadecuado. O sea, el recto no está diseñado para lavarse, el recto es un reservorio de materia fecal. Entonces, el acto defecatorio se lleva a cabo y se acabó. No es que tengo que limpiarme por dentro. Y tengo muchos pacientes que vienen con hábitos de higiene que son realmente extremos. Se colocan instrumentos para limpieza intrarrectal. Absolutamente equívoco, ¿no? Eso no es correcto, no hay que hacerlo. Solamente con un buen aseo con agua de la región perianal, más que suficiente. Y un buen secado, no hay que raspar, porque esa piel es muy sensible. Y si esa sensibilidad se perpetúa, luego se produce lo que es la maceración de la piel alrededor del ano. Hasta ya se pone dura esa piel, porque está recibiendo tanto estímulo traumático que ya reacciona como una defensa, ¿no? Y se vuelve como piel de elefante, como mucho más gruesa. Y ahí las dermatitis son realmente muy rebeldes, ¿no? Vemos regiones perianales con sangrados abundantes, con úlceras, ¿no? Perianales. Y a veces solamente esa parte del aseo es lo que puede llegar a prevenir hasta muchas enfermedades. Solamente la parte del aseo.
No es solamente, como menciona la doctora, esparcirlo o retirar el exceso, digamos, con el papel que también puede lastimar, sino el lavado con agua de esa región. Agua pura, tampoco jabón, tampoco ningún tipo de elemento, ¿verdad? No es necesario. Perfecto. Ahora, si tenemos el hábito, tampoco hay que cambiarlo, ¿no? Claro. Porque si no fue bien, no hay problema. Podemos usar inclusive a veces el mismo champú, ¿no? No necesariamente estar poniendo jabón. Hay gente que sí, hay pacientes que tengo que son temáticos, ¿no? Con la higiene perianal. También está relacionado quizás algunos con algunas patologías también psiquiátricas, ¿no? Muchas veces sí se somatiza en la región anorrectal. Es muy interesante ese capítulo, ¿no? De la coloproctología. Perfecto. Vamos con una siguiente pregunta, por favor. Muchas gracias. Buenas noches, doctoras. Doctora, tengo una pregunta. Cuando hago mis necesidades, me limpio y hay un poco de sangre en el papel higiénico, pero no en las heces. Cuando era estreñido me salió como bolitas y creo que cuando me limpio las aplasto. Tengo 56 años. Bien, sangre en el papel higiénico, típico. Esto es enfermedad criptoglandular y esto te ocasiona una dermatitis perianal. Es lo más probable. Ahora, también puede ser un problema esfinteriano, también. Pero esos puntitos de sangre, lo más probable es que provengan de la piel. Entonces, no habría que asustarnos. Y la otra pregunta era que cuando se ha estreñido le salían como bolitas. Sí, correcto. Cuando tenemos un hábito defecatorio que no es normal, el ano tiende a lastimarse. Hay microfisuras, microlaceraciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Empiezan a crecer como unas orejitas, que se llaman plicomas. Entonces, lo más probable es que sea eso. Si no hay un sangrado evidente, como un chisgueteo o un goteo, yo creo que se descartaría enfermedad hemorroidal. Sin embargo, el diagnóstico definitivo lo hace acudir al especialista, ¿no? Y el examen físico correspondiente. Perfecto. Vamos con una siguiente pregunta, Leito, por favor. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo se diagnostica una disbiosis? Sí. Disbiosis, doctora. Muchas gracias. Bueno, el tema de la disbiosis, igual, un capítulo muy amplio, muy interesante. Lo podemos realizar mediante estudios fecales, por supuesto. Toda la gama que tenemos, del coprocultivo, coproparasitológico, mocofecal, amebas, bueno, todo eso. Y aparte ahora hay estudios muy avanzados que se hacen mediante el aliento. ¿Ya? Entonces, ese tipo de estudios nos puede diagnosticar si el paciente tiene una disbiosis bacteriana y esto ocasiona una gama de síntomas muy importantes, muy amplios con respecto a lo que es la digestión, ¿no? Pacientes que se hinchan, pacientes que tienen sensación de no digerir, quizás hay eructos, dolor abdominal, todo lo que como me cae mal. Entonces, eso es importante diagnosticarlo y tratarlo, ¿no? Actualmente está tan de moda el SIBO, ¿no? Sí, eso es muy importante que lo diagnostiquemos y en nuestro medio ya hay métodos para diagnóstico, ¿no? Que es a través de la expiración para ver si tenemos esas bacterias que nos ocasionan disbiosis. Perfecto. Vamos con la siguiente consulta, por favor, Leito. Gracias. Tengo dolor en el colon, no todos los días, solo alguna vez. Por favor, su respuesta, doctora. Es que ¿cómo sabes que es tu colon, no? Sí. O sea, me duele mi colon. No sabemos si es tu colon. Tienes un dolor abdominal y es importante ver cuál es la causa, cuál es el origen. Está relacionado con la ingesta de comida, de alimento, está relacionado con la constipación, te duele cuando tienes diarrea. Hay pacientes que le duele cuando se ponen nerviosos. Exacto. Cuando tienen estrés, tengo dolor abdominal. Exactamente. Infinidad de causas de dolor abdominal. Suponer que el dolor es colónico es un poco difícil, ¿no? Entonces hay que estudiarte, ver cuáles son las asociaciones que tiene este dolor abdominal que él lo asocia a un dolor colónico, ¿no? Quizá le duele cuando defeca el abdomen, quizás hay sangrado asociado, o sea, tendrías que darnos más datos para poder ayudarte un poquito más. Pero lo que te recomiendo es que acudas obviamente a una consulta médica, ¿no? Sí, y de acuerdo a eso, el especialista que te vea, si es que él es el indicado, él te va a hacer el tratamiento o el diagnóstico, o si necesita el apoyo de algún otro colega, te va a derivar a gastroenterología, coloproctología, etcétera, a lo que sea necesario, ¿no? Entonces sí necesito que vayas, por favor, a tu médico. Vamos con la siguiente consulta, Leito. Muchas gracias. Doctora, buenas noches, doctoras. Soy una persona de 50 años. Uso desde muy joven como ropa interior el hilo dental. Mi pregunta, ¿puedo tener problemas con los rectales por este hábito? Muchas gracias por sus consejos. Bendiciones.
Bien, gracias por tu pregunta. Colorectales no, pero sí anales o perianales, porque el estímulo traumático del hilo dental hace que la región perianal genere cicatrices, o sea, constantemente ese trauma que genera el hilo, ¿no?, de la ropa interior está generando trauma en esa región. Entonces, todo el rato la ropa interior está friccionando la región perianal. Es muy probable que tengas algunos plieguecitos alrededor del ano que se llaman plicomas. Son cicatrices que le crecen al ano. Entonces, siempre se recomienda la ropa interior de algodón, holgada, para que la piel pueda respirar, ¿no?, para que pueda ventilar. Así que recomendarte eso, ¿no? Ahora, si no tuvieses ningún problema, también podría ser, ¿no?, una de las bendecidas que no tiene reacción al trauma o a la fricción constante de la ropa interior, pero esa es la recomendación. Siempre ropa de algodón, mantener un buen aseo, ¿no? El mantener una ropa muy ajustada me podría igual generar problemas en esta región del ano, tal vez por el exceso de humedad, por la transpiración, etcétera. ¿Me podría generar? Sí, sí, por supuesto, ¿no? Ahí se genera, aparte del tema de fricción y trauma, que es lo más frecuente, puede generar más humedad. Entonces, siempre recomendar, repito, que esa zona se mantenga bien ventilada, bien aseada y con ropa de algodón, ¿no? Ni hablar también de infecciones vaginales, ¿no? También se pueden ocasionar las infecciones vaginales, ¿no?, por ese tipo de ropa interior. Muchas gracias. Vamos con una siguiente consulta, por favor. Muchas gracias. Ahora sí. Buenas noches, disculpe. ¿Por qué siento mi ano húmedo? No sé si me podría aclarar la duda, por favor. Sí, esto es importante porque el ano tiene que estar limpio y seco. Entonces, si hay humedad, algo está pasando. Volvemos a lo que les expliqué hace un ratito. Puede haber un problema en el esfínter anal. Entonces, ahí hay un pequeño babeo de heces fecales o incluso de mucosidad. Y eso puede generar esta humedad que siente el paciente. A veces hay exceso de vellos, ¿no?, de pelitos alrededor del ano. Esa es una causa muy frecuente y se resuelve rápidamente con el corte de estos pequeños pelitos que ocasionaban tanta humedad, ¿no?, perianal. Otra de las causas, lo que les mencionaba, la enfermedad criptoglandular, la criptitis. Se nos inflaman las glándulas rectales, secretan más moco de lo normal y ese babeo nos genera humedad constante. Esas son las causas más frecuentes. Hay 20 más, ¿no?, pero hay que estudiar al paciente. Con una revisión física, generalmente el coloproctólogo puede determinar cuál es la causa de este problema de tanta humedad perianal. También la dieta, ¿no? Si consumimos mucho alcohol, condimentos picantes, esto también genera que haya mucha humedad en el periano. El clima, ¿no? Hay pacientes que tienen más tendencia a este tipo de molestias cuando aumenta la temperatura, ¿no?, del ambiente. Eso también es importante conocer. Perfecto, doctora. Bueno, comentarles que han llegado varias preguntas, en realidad, a las líneas. Por tiempo, como siempre, nos pisa el tiempo acá en televisión es bastante cortito, no vamos a poder responderlas todas, pero, Doc, si nos podría dar así unas conclusiones o unas últimas recomendaciones y posteriormente, tal vez para las personas que nos están viendo y no se han animado a escribir o no hemos podido leer su mensaje, ¿dónde la pueden ubicar? Números de teléfono o dirección para que me la puedan acudir a su consulta. Bien, bueno, importante las recomendaciones, ¿no? Esta especialidad está muy relacionada con la dieta saludable. Si nosotros tenemos hábitos dietéticos saludables, podemos mejorar nuestra salud colorectoanal. Consumamos frutas, verduras, agua, más fibra, salvado de trigo, hay que realizar deporte, hay que evitar hábitos que no son saludables, la ingesta de bebidas alcohólicas en abundancia, el consumo abundante de picantes, ajíes. Entonces, por favor, tengamos en cuenta eso, ¿ya? Importante, si hay sangrado anorrectal, por favor, no duden en acudir a la consulta con el especialista. Siempre recuerden buscar a un coloproctólogo certificado, porque es importante que sepan que estos problemas, que estas patologías, que estas enfermedades tienen su especialista adecuado. Perfecto. Entonces, estoy para servirles. Mi teléfono es el 680-89-889. Mi consultorio queda cerca a la Plaza del Estudiante, así que con todo gusto los espero si desean hacer una consulta conmigo para resolver sus dudas y poder estar presta a darles mi atención. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo. A ustedes también muchísimas gracias por quedarse con nosotros. Los vamos a ver en una nueva edición de su programa Doctor TV. Mi nombre es Penélope Michel, soy médico neurólogo. Los esperamos en una siguiente edición. Buenas noches, hasta luego.